Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Es un placer y honor darles la bienvenida a nuestro Jueves Farmacéutico, este espacio de encuentro académico, gremial, organizado por la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Nos encontramos semanalmente con el propósito de fortalecer lazos, compartir conocimientos, experiencias y reflexionar en ocasiones, pues también vamos aprendiendo acerca de diversos temas de nuestra profesión en un mundo de constante transformación. Por lo tanto, en este espacio siempre nos mantenemos aportando a la actualización de nuestra perspectiva científica y técnica y también asumir un compromiso con la comunidad farmacéutica, con el país para proteger su salud y el bienestar. Entonces, como cada jueves, semanalmente, es una oportunidad para aprender a dialogar y construir juntos un futuro más sólido para nuestra profesión y para la población en general en lo que tiene que ver en el ámbito farmacéutico. Esta noche tenemos un conferencista muy importante, de gran trayectoria y experticia, como lo es el colega Diego Galvis, con un tema de mucha actualidad referido a lo que tiene que ver con acceso de productos biosimilares. Pero antes quiero darle la palabra a nuestro nuevo presidente nacional, el doctor César Moreno, a quien le damos la bienvenida. Doctor César, adelante por favor para que dé su saludo institucional al jueves farmacéutico. Muchas gracias, Yasmín. El saludo para ti y para toda la audiencia de este canal que es el más relevante de nuestro Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, gracias a la Unidad Regional Valle del Cauca. De verdad, es un honor para mí expresar este breve saludo, destacando, además de tu liderazgo editorial, estamos a puertas de 6 años de, de Jueves Farmacéuticos, que se ha posicionado como un canal de información para la idoneidad profesional. Creo que es de la mayor importancia y como tú decías, Yasmín, antes de que iniciáramos ya grabación y la salida en YouTube, en la Asamblea Nacional del sábado anterior, dentro de lo que se ha destacado y se ha reconocido por parte de los colegas que representan a todas las unidades regionales de nuestro colegio, que son Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, Cundinamarca, es la importancia de Jueves Farmacéuticos y el liderazgo de la unidad regional Valle del Cauca. Tú como directora editorial de Jueves Farmacéutico, de verdad, de corazón, agradecemos ese esfuerzo persistente, este esfuerzo sostenido y por supuesto el respaldo hoy día de la Unidad Regional Valle del Cauca en cabeza de su presidenta Daisy Navarro, del Consejo Directivo y las fiscales. Importante resaltar hoy este tema de la mayor importancia en atención en salud, en abastecimiento farmacéutico idóneo para nuestro país. Si hablamos de autonomía sanitaria, corresponde analizar el tema de los biosimilares con nuestro conferencista de hoy, Diego Galvis, que además de experto en esta área, también sirve al colegio ad honorem como integrante del Tribunal Disciplinario, una labor de la mayor relevancia para nuestra comunidad profesional, para responder con idoneidad ante nuestra sociedad a la que nos debemos, y además es directivo del Consejo Directivo Regional de la Unidad Bogotá, Cundinamarca, y también participa de salas especializadas. Entonces, muchas gracias, un honor, insisto, Yasmín y colegas, expresar este saludo sentido aquí desde los trancones de Bogotá. De corazón, gracias. Muchísimas gracias, César, muy amable y bienvenido a este trasegar. Ya César era nuestro vicepresidente nacional, ahora como presidente asumiendo este reto donde cuenta con todo nuestro apoyo para lograr posicionar nuestra profesión y el colegio como un ente de gran importancia en la salud del país.
Entonces, ahorita, bueno, sea también, quiero un paréntesis en esta presentación, desearle un feliz Día del Hombre, un feliz Día de San José a todos los colegas químicos farmacéuticos, felicidades en este día. Le cedo la palabra a la presidenta de la Unidad Regional Valle, Daisy Navarro. Daisy, porfa, Buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, porque tuve inconveniente por acá con el otro internet. tranquila, adelante, por favor. Quiero pues manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Ya somos alrededor de 33 personas. Agradecemos el espacio que destinan para fortalecer un poco nuestros conocimientos y agradecer al doctor Diego Galvis también por aceptar esta invitación, aperturar este espacio y brindar y compartir sus conocimientos con cada uno de los colegas aquí en este momento conectados. De verdad queremos extender nuestra invitación, no sé si ya me lo dijo en el lazo que se me fue el internet, de invitarlos a todas las personas que estén aquí, a que estén interesados también en hacer parte de estas jornadas, de compartir los conocimientos en este jueves farmacéutico para que nos manifiesten su interés y poderlos incluir dentro del programa que ya tenemos establecido para todas estas charlas a lo largo del año. Cada jueves pues estamos aperturando temas de interés y de verdad también, si de pronto allí en el chat nos pueden dar ideas de temas de interés que puedan resultar para ver si podemos lograr y concretar personas que puedan aperturar estos espacios y compartir sus conocimientos bajo los temas interesados e interesantes que tengamos en toda la audiencia aquí conectada. De verdad, muchísimas gracias y pues sin más preámbulos para respetar el tiempo de todos, poder arrancar con el tema del día de hoy. Los dejo entonces en presencia de nuestro colega Diego Galvez. Dale, Muchas Daisy. gracias, Daisy. Dale. Tranquilo, Diego. Y bien, pues llegando a lo esperado, les indico, vamos a tener la charla Biosimilares, barreras de acceso en el sistema de salud en Colombia. Nuestro conferencista es Diego Armando Galvis Sánchez, es químico farmacéutico con maestría en ciencias farmacéuticas y especialización en epidemiología, con experiencia en acceso al mercado, farmacoeconomía, inteligencia de negocios y relacionamiento con aseguradores de la industria farmacéutica. Diego actualmente lidera acceso y ventas en Biofarma, donde impulsa modelos innovadores de negociación y riesgo compartido, logrando crecimientos significativos en el canal institucional. Su trayectoria en compañías como Galderma y Pfizer se han enfocado en la generación de valor, inclusión de tecnologías en salud y uso de evidencia epidemiológica y económica para facilitar el acceso sostenible a terapias de alto impacto. Como bien mencionó César, nuestro presidente, Diego además forma parte del Tribunal de Ética del colegio, forma parte del Consejo Directivo de la Unidad Regional Bogotá y Cundinamarca, y esta noche nos va a deleitar con esta conferencia muy interesante y bueno, simplemente comentarles que recuerden, pueden formular sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia de Diego o levantar la mano haciendo uso de la herramienta que aparece en la plataforma de Zoom para que formulen su pregunta al momento en el que él concluya su presentación para darle paso a todo lo que tiene que ver con las respuestas de las preguntas que formulen. Y no olviden, por favor, registrar su asistencia y también en la parte de observaciones pueden registrar su interés en ser conferencista de los jueves farmacéuticos. Entonces, no siendo más, les invito a participar activamente en este evento y disfrutar esta conferencia con Diego. Adelante, bienvenido, Diego. Yasmín, muchas gracias. Una feliz noche, feliz Día del Hombre a todos los hombres y primero que todo a todos los colegas, pues agradecerles el espacio de que me acompañen en esta iniciativa que, como bien decía Yasmín y César, es una iniciativa que lleva 6 años y pues es una iniciativa que yo creo que nos invita como químicos farmacéuticos a compartir y compartir el conocimiento y, y también a adquirir nuevo. Entonces, voy a comenzar, pues la idea de este espacio es hablarles un poco del tema de biosimilares y al finalizar, pues como lo decía Yasmin, la idea es
es que me puedan hacer preguntas relacionadas. Si yo no sé alguna pregunta, pues inmediatamente voy a dejar mis datos en el caso que lo podamos responder por otra persona, ¿de acuerdo? Y pues para mí es un gusto realmente hacer parte primero de este espacio y segundo agradecer porque veo algunas personas que vi como estudiante y que fueron profesores míos y personas que tienen un alto nivel, alta experiencia a nivel en la industria farmacéutica. Entonces les voy a compartir pantalla y Yasmín, si me puedes indicar que efectivamente la ven, te agradezco. Sí, señor. Dale. Entonces, de acuerdo. Entonces, pues el título de la conferencia, si ya lo están viendo, es Biosimilares. Hablar un poco de las barreras de acceso del sistema de salud en Colombia. Como les decía Yasmín, yo soy químico farmacéutico, hago parte de la unidad regional Bogotá-Cundinamarca. Muy importante antes de comenzar tengo que declarar un conflicto de intereses. Actualmente, como lo decía Yasmín, yo hago parte de una compañía farmacéutica que se llama Fresenius Kabi y trabajo en el área de acceso. Entonces, pues lo declaro como conflicto de intereses. La agenda, voy a tener 14 puntos, realmente van a ser puntos que vamos a pasar muy rápido, donde primero va a ser un contexto del tema de biosimilares, qué son los biosimilares, el marco regulatorio en Colombia, importancia de los biosimilares antes de hablar de los tipos de barreras de acceso, donde hay barreras de tipo regulatorio, económicas, barreras asociadas a nuestro sistema de salud y las barreras de carácter clínico, barreras de disponibilidad, logísticas, el impacto que generan estas barreras y esto es algo a nivel personal y que comparado con otros sistemas sanitarios en el mundo, que son sugerencias a nivel de políticas públicas que digamos, en la experiencia que llevo en el trabajo y la experiencia que llevo en estos casi 12 años en la industria farmacéutica me ha permitido adquirir. Y quiero compartirles un tema de experiencias internacionales y quiero cerrar, pues me parece muy importante, ¿cuál es el rol de nosotros como farmacéuticos en la adopción de biosimilares? Entonces, primero el contexto, se divide el contexto a nivel de biosimilares. Nosotros tenemos primero que el hecho de desarrollar productos biológicos está asociado a la innovación y a desenlaces en salud. Y para nadie es un secreto, como nosotros como químicos farmacéuticos y como profesionales de la salud sabemos que el desarrollo de medicamentos biológicos ha generado un cambio en el tratamiento de las enfermedades crónicas y de alto costo. Pero eso que ha llevado que haya un costo asociado a la innovación. Y el costo de los medicamentos biológicos innovadores, que cuando me refiero a medicamentos biológicos innovadores, es el primer biológico que aparece en el mercado y que comienza a ser utilizado y que es de laboratorio de innovación. ¿Eso qué hace? Que el acceso del paciente sea limitado a la capacidad de los recursos de los sistemas sanitarios. Cuando se habla de que, por ejemplo, sale un producto biológico, realmente se termina impactando al sistema sanitario porque el costo es alto y termina haciendo que el número de pacientes que puedan acceder a la terapia sea menor. ¿De acuerdo? Y basado en todo eso, pues igual que como pasó con los medicamentos genéricos, aparecen los biosimilares, que son medicamentos biológicos que aparecen como alternativa para garantizar el acceso. Cuando yo me refiero a acceso, esto es algo que a mí me parece muy interesante, que aprendí en el tiempo. Acceso es garantizar que el paciente tenga el tratamiento y que tenga acceso al producto. Y adicionalmente, pues les quiero hablar un poco del contexto colombiano. Actualmente Colombia, pues ustedes saben cómo se encuentra actualmente nuestro sistema de salud. Estamos con desafíos que nos ha llamado, que nos invitan, que todos hacemos parte, hay colegas que trabajan en la parte hospitalaria, que trabajan tanto en prestadores como en aseguradores, donde tenemos un desafío y es que los recursos son limitados y la innovación avanza y tenemos un mercado en crecimiento. Cuando me refiero a mercado, es que hay mayor número de pacientes que son diagnosticados con patologías crónicas y a alto costo. Entonces, ese es el contexto. Entonces, todo lo que es innovación para tratar desenlaces en salud. Y acá quiero comenzar con el tema de innovación, acceso y costo. Entonces, si ustedes ven la gráfica, nosotros tenemos acá el desarrollo del primer biosimilar, aparece en el año 1970, biológico, qué pena, aparece en el año 1975, que es muy importante. Si ustedes ven, esto es una gráfica que es acá de este artículo donde hace el desarrollo de anticuerpos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades, fue publicado en el Journal of Biomedical Science, donde ellos muestran esta gráfica y me parece muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, a medida que salen nuevos biológicos innovadores, los costos en salud, o sea, el valor de mercado aumenta. Y si ustedes se dan cuenta, hay puntos diferenciales donde pues ustedes van a encontrar que va a haber un aumento asociado al uso de un producto innovador, en el caso de un biológico. Acá coloqué 3 puntos, ¿por qué?
Porque el primero, pues aparece el primer anticuerpo que fue creado en el año 1975, que realmente fue un tema de investigación, donde se quería demostrar que había la posibilidad de desarrollar anticuerpos monoclonales a través de terapias de sintética, terapias de producción biológica, qué pena que tengo acá. Y hay otro que es en el año 2012 aparece el primer biológico, un biológico que era Humira, el adalimumab, que era un producto por AVI, donde este producto hasta el año pasado fue el producto más vendido alrededor del mundo, siendo un producto innovador y teniendo algunos productos biosimilares. Y adicionalmente, al día de hoy, nosotros, pues vuelvo y coloco en el año 2014, aparece otro producto que es pembrolizumab, que acá lo enlazo con el sistema sanitario en Colombia. Actualmente, para el año 2023, el pembrolizumab era uno de los medicamentos que más generaba gasto en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir eso? Los medicamentos cuando vuelven los productos biológicos innovadores afectan inmediatamente a los sistemas sanitarios porque aumentan el impacto presupuestal por su costo. O sea, acá si ustedes se dan cuenta, esto es el top 20 a nivel de Colombia de los medicamentos que más generan gasto, o sea, más impactan la UPC, que es el dinero que paga el Estado, que da el Estado por la atención sanitaria. Donde pues yo cerrarlo, el primero es pembrolizumab, que es Keytruda. Esto fue la información, imagínense, esto es para el año 2014, sale pembrolizumab, es lanzado al mercado en el mundo y para el año 2023 nosotros ya contamos que pembrolizumab es uno de los anticuerpos, es uno de los medicamentos que genera el 1,90%, es el que impacta en el 1,90% de los recursos en salud. También está dupilumab, que se utiliza para dermatitis atópica, trastuzumab, que acá es muy interesante porque trastuzumab en el mercado colombiano, pues es el número 13, pero es uno de los productos que mayor número de biosimilares tiene. Ahora, ¿qué otro tenemos que en el contexto de biosimilares alrededor del mundo? A nivel del mundo, nosotros tenemos que los biosimilares, ¿qué hace el biosimilar? Expandir el acceso a terapias biológicas. Y esto ya lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice, venga, nosotros tenemos el hecho de tener un biosimilar, lo que va a hacer es que haya mayor número de personas que puedan acceder a una terapia. Y adicionalmente, si ustedes se dan cuenta también, hay ahorros asociados al uso de biosimilares. Entonces, hay, por ejemplo, en el mercado americano, que fue uno de los mercados donde más lento entraron los biosimilares, hay un ahorro de 20,2 billones de pesos, de dólares, qué pena, en 2024. Y adicionalmente, a nivel de latinoamericano, que pasa algo muy interesante en los mercados, que nosotros estamos retrasados más o menos 10 años a nivel de adopción de biosimilares, porque los ahorros en el tiempo, nosotros, el ingreso en un producto biosimilar se demora un poco más a nivel de Colombia, del mercado latinoamericano, qué pena. Y se ha calculado que a nivel del uso de biosimilares, pues lo que hacen los biosimilares puede transformar el acceso a la salud en América, porque mayor número de personas pueden acceder a un producto biológico. Ahora, después de haber hablado un poco del contexto, quiero hablarle qué son los biosimilares. Primero, el contexto biosimilar es lo primero que uno tiene que revisar, son medicamentos altamente similares a un biológico de referencia. Cuando yo digo que es altamente similar, qué pena, quiere decir que no es igual ni superior, pero es un medicamento que si yo lo comparo con un anticuerpo monoclonal, más o menos, si yo comparara la estructura primaria, secundaria, terciaria, más solo la primaria, que pena, la estructura primaria, más o menos, más del 98% es igual del producto de referencia. Cuando hablo del producto de referencia, es del producto innovador. Y algo muy importante es que los biosimilares, al igual que los medicamentos genéricos, sí, no deben tener diferencias clínicamente significativas, deben tener la misma seguridad, calidad y eficacia. Y adicionalmente, cuando hablamos de biosimilares, por lo general, en lo que es FDA y EMA, requieren estudios comparativos, donde hago estudios comparativos tanto de estructura química como de efectividad clínica. ¿De acuerdo? Y de seguridad y eficacia clínica, qué pena. Y a nivel de los países, pues al igual que los medicamentos genéricos, pues hay una regulación estricta, porque ustedes saben que a nivel de los planes de gestión de riesgo, pues un plan de gestión de riesgo y la farmacovigilancia que nosotros podemos tener de un producto biológico es mucho más estricta que lo que puede tener, por ejemplo, un medicamento de síntesis química. Y acá pues hay una gráfica que primero quiero hacer un comparativo. Esto lo tomé de la organización Biosim, que es una organización que existe en Europa donde hace
donde recoge todo lo relacionado con productos biosimilares en Europa, donde ellos hacen publicaciones y demuestran, por ejemplo, los ahorros que han causado el tema de adopción de biosimilares. Entonces, primero, a nivel de los biosimilares, los costos a nivel de desarrollo, pues son mucho menores. Hacer un costo menor en el desarrollo de un producto biosimilar que garantiza que su costo sea mucho menor. Y el tiempo en el mercado, si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo comparo con el producto biológico, cuando hablo de biológico, hablo del innovador. Puede ser de 7 a 8 años, mientras que el biológico puede ser de 8 a 10. Y a nivel de los estudios preclínicos, acá comienzan las diferencias. ¿Por qué? Porque a nivel de los estudios preclínicos, nosotros tenemos lo que más le importa al biosimilar cuando lo va a desarrollar un laboratorio, es la caracterización y la referencia, la caracterización y frente al producto de referencia, que es como comparar si ustedes tuvieran, por ejemplo, cristalografía, secuenciación de ADN, garantizar que la estructura química del producto de los aminoácidos es la misma, mientras que a nivel del biológico, pues el desarrollo es limitado. Entonces, por ejemplo, yo voy a desarrollar un producto biológico innovador. Yo me voy a enfocar en estudios clínicos para encontrar diagnósticos, mientras que en el biosimilar yo me voy a enfocar en garantizar la estructura química y luego comenzar a hacer seguimiento a las fases 4 de mercadeo. Y acá, pues si ustedes se dan cuenta, hay una pirámide invertida donde le dicen, por ejemplo, el desarrollo de un biosimilar, la parte analítica, la de estructura química, la parte preclínica son los estudios preclínicos en animales, farmacocinética y farmacodinámica, mientras que, por ejemplo, el producto innovador lanza muchos estudios clínicos en diferentes diagnósticos, el biosimilar lo hace en menos diagnósticos y digamos, esto es una de las principales cosas que me gustaría compartirles a ustedes. Por ejemplo, un biosimilar cuando va a ser aprobado en FDA y EMA, digamos, por ejemplo, el producto de referencia puede tener 14 diagnósticos de uso, mientras que el biosimilar puede tener 14 usos, pero dentro de los 14 usos, el innovador debe mostrar efectividad y estudios clínicos en los 14 usos. Mientras que en el tema del biosimilar, cuando yo voy a hacer el biosimilar no tiene que hacer todos esos estudios clínicos. Puede hacer uno y en el caso de FDA y EMA, FDA y EMA le dicen, por ejemplo, en el caso de un anticuerpo anti-TNF, en el caso de un anti-TNF, si yo voy a hacer el producto y se va a utilizar para espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, psoriasis, el producto, si es el producto biosimilar, no tiene que hacer 3 estudios en cada uno de los diagnósticos. Tiene que hacer un estudio y un diagnóstico donde se compara cabeza a cabeza con el producto innovador. Que eso es una de las principales cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el concepto de biosimilares a nivel de Europa y Estados Unidos. Y ahora hablando del marco regulatorio en Colombia, entonces, pues para nosotros como farmacéuticos en Colombia, cómo se regulan los biosimilares? Lo primero, nosotros tenemos un decreto 17, que es el 1782 del 2014, donde nosotros, a diferencia de otros países en Colombia, nosotros tenemos algo que llaman ruta abreviada de comparabilidad. Entonces, acá me voy a sentar a explicar uno por uno. Cuando hablamos de ruta del expediente completo, es el producto innovador, donde el producto innovador llega al mercado, es sometido al INVIMA, pasa a comisión revisora y dice, tengo 12 diagnósticos, yo tengo que mostrar dos estudios clínicos para cada uno de los diagnósticos. Y ahí también tengo que hacer caracterización analítica, tengo que hacer estudios preclínicos, tengo que hacer estudios de farmacovigilancia y farmacodinamia. Eso es lo que hace que ese costo del producto sea alto cuando es un producto biológico innovador. Y hay otro que son los biosimilares que en el resto del mundo lo llaman biosimilares francos, donde esa es la ruta de comparabilidad, donde la ruta de comparabilidad es que yo hago caracterización analítica, hago estudios de farmacocinética, seguridad y eficacia, un estudio clínico donde me comparo con el producto innovador y digo, venga, cuando yo voy a hacer el análisis estadístico, si yo utilizo el innovador, el biosimilar, voy a tener el mismo desenlace clínico que utilizar el innovador. Esa es la primera diferencia que tenemos. Pero en Colombia aparece una ruta abreviada que es la ruta de comparabilidad nada más. ¿Por qué se llama abreviada? Porque a diferencia de la ruta 2, hay biosimilares que es uno de los únicos países donde se aprueban este tipo de productos y es que son productos que tienen caracterización analítica, pero no tienen estudios clínicos ni estudios de comparabilidad frente al medicamento innovador. Que en algún momento, si ustedes recuerdan, para cuando salió este decreto, pues yo estaba terminando mi maestría. eh,
fue algo que generó polémica porque pues es uno de los únicos países que permite este tipo de, Colombia es uno de los únicos países que permite la, la aprobación de productos que los llaman biológicos no comparables. Y muy importante, ¿quién es el que marca el marco regulatorio en Colombia? El INVIMA como autoridad sanitaria. Y una diferenciación, que era lo que les comentaba entre la ruta completa y la ruta abreviada. Y algo que pasa acá en Colombia, que si bien hablamos de avances en aprobación de biosimilares, realmente cuando vamos a hacer la comparación de cuánto se demora un biosimilar en ser aprobado en Colombia frente a un medicamento innovador, la diferencia puede ser de 6 meses. Realmente no hay no hay una mayor, el hecho de que se traiga un producto biosimilar a Colombia no implica que vaya a ser aprobado mucho más rápido. Entonces ahí va a haber una primera barrera de acceso. Si yo tengo un sistema de aprobación lento, pues realmente la adopción del biosimilar va a ser muy demorada y no se van a dar ahorros en el sistema de salud. Ahora, ¿qué importancia tienen los biosimilares y ejemplos alrededor del mundo? Esto lo saco de la FDA porque me parece muy importante resaltar. La FDA ya dice, los productos biológicos biosimilares e intercambiables son más opciones de tratamiento. La FDA saca, al igual que los medicamentos genéricos, los biosimilares pues, pueden costar menos porque los fabricantes confían en el hallazgo de la FDA de que los productos originales son seguros y eficaces. Por eso no es necesario hacer estudios clínicos. Y el costo más bajo no refleja la efectividad ni la seguridad de los biosimilares. Debido al menor costo, los biosimilares pueden estar cubiertos por más compañías de seguros, porque en el caso de Estados Unidos, la cobertura es diferente a nuestro sistema sanitario, allá son seguros privados y pueden ofrecer a los pacientes opciones de tratamiento adicionales. Entonces, ahí es lo importante, ya tenemos la FDA aprueba y utiliza biosimilares. Un ejemplo, ahora el contexto de la charla es este. ¿Qué tipos de barrera de acceso a biosimilares en Colombia? Y aquí quiero que luego me digan, Diego, yo no estoy de acuerdo con pero estas son las que en mi experiencia y comparado con otros mercados pasan. Hay de 4 tipos. Tenemos una barrera regulatoria, una barrera económica, barreras institucionales y esta que acá yo creo que es donde más intervención podemos hacer nosotros como químicos farmacéuticos y como profesionales de la salud, que es la percepción de médicos y pacientes. A nivel de las barreras regulatorias, primero, como yo les venía comentando, nosotros tenemos un proceso de largos de aprobación. Cuando, por ejemplo, hay países, acá voy a comenzar a ejemplificar. En el caso, por ejemplo, de Europa, cuando se acaba la protección de datos, la propiedad intelectual de un producto innovador, inmediatamente y salen los primeros biosimilares, más o menos se demoran las autoridades sanitarias entre 6 a 8 meses. Actualmente en Colombia, aprobar un biosimilar o cualquier producto, porque realmente se demora entre 22 a 36 meses. Entonces, mientras que en un país como Europa tenemos 6 meses, acá nosotros tenemos 22, entonces eso ya se vuelve una barrera regulatoria. Y tenemos requisitos técnicos complejos, porque muchas veces, por ejemplo, les voy a dar algo que está pasando actualmente en Sudamérica, en Argentina, a los biosimilares les están pidiendo tener estudios clínicos en población argentina. Entonces eso se vuelve un requisito técnico complejo a nivel de una autoridad sanitaria. Y a nivel, por ejemplo, de nosotros, de Colombia, que si llegan a pedirnos, si nos ha pasado, digamos, por ejemplo, en la experiencia, que algunas veces piden tener si bien el innovador tiene 2 indicaciones, el biosimilar presenta, va a tener, cuando es aprobado en Colombia, va a tener las mismas 2 indicaciones. Pero en algunas cosas llegan y hacen la pregunta, venga, pero ¿por qué el producto biosimilar no hizo un estudio clínico en una de las patologías que, digamos, FDA y EMA no consideró? Entonces eso se vuelve un requisito técnico complejo porque es decirle al biosimilar que haga un estudio clínico en un diagnóstico donde no lo habían hecho inicialmente cuando sale el biosimilar. Y algo que es muy importante en estos mercados es que nosotros no tenemos una falta, hace falta de armonización internacional. Porque cuando hablamos de biosimilares, lo más importante a nivel de biosimilares, primero la aprobación y segundamente la adopción. Cuando hablo de adopción es que yo utilice el biosimilar. A nivel de, por ejemplo, de otros países como Europa, Canadá, ya hay una armonización en el hecho de que primer biosimilar que entra, primer biosimilar que se citan a todos los pacientes, inmediatamente se hace procesos de intercambio. Cuando hablo de intercambio, me refiero a tener un producto innovador y hacer intercambio directo donde el principal,
el actor que interviene en esos tipos de intercambio muchas veces es el químico farmacéutico. Y hay otro barrera regulatoria que es la incertidumbre de intercambiabilidad. ¿Realmente vale la pena hacer el intercambio o prefiero seguir utilizando el producto innovador? Entonces eso se vuelve una barrera regulatoria a nivel de Colombia. ¿Por qué? Porque la incertidumbre de intercambiabilidad permite que, por ejemplo, el profesional sanitario llega y diga, no, venga, yo no estoy seguro que utilizar el medicamento innovador y cambiarlo por un producto biosimilar, pues voy a tener el mismo desenlace en salud. Entonces eso se vuelve una barrera regulatoria porque si no hay un contexto definido que se puedan hacer los intercambios, pues sencillamente los profesionales sanitarios y los prestadores pues van a poder seguir utilizando el producto innovador. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, la FDA sí tiene el contexto de productos intercambiables y les da esa caracterización, que es una de las diferencias que nosotros tenemos. Y a nivel de barreras económicas, algo que es muy importante, pues actualmente, tanto para los productos innovadores como los productos biológicos, pues hay barreras económicas, porque si bien me refiero a barreras económicas, pues que cuando nosotros tenemos todos los productos biológicos, los productos de síntesis química en nuestro sistema sanitario, se vuelve una barrera económica porque en este momento, actualmente, pues hay menos dinero para el tratamiento de pacientes y hay nuevos productos que están ingresando, por ejemplo, nuevos productos, por ejemplo, antiobesidad, que esos productos terminan gastando la mayor parte del presupuesto en salud. Entonces eso se vuelve una barrera económica para que el biosimilar ingrese al mercado. Y otra esta me parece muy importante, que actualmente, si comparamos Colombia, hay incentivos limitados por la prescripción de biosimilares. Hay otros países en el mundo que, por ejemplo, incentiva a los médicos y les dice, venga, entre más uso de biosimilares tenga una institución, pues más recursos hay para inversión en la institución. Y algo que pasa, que se vuelve una barrera económica, es la concentración del mercado. Porque ¿qué depende actualmente? Depende del volumen de lo que haya, por ejemplo, de el volumen, digamos, me refiero a concentración del mercado, el número de pacientes que puedan sufrir un diagnóstico, entonces eso vuelve que se vuelve una barrera económica, porque entonces no es lo mismo si yo voy a negociar en Bogotá que negociar, por ejemplo, en el Chocó, un producto biológico. Entonces el costo va a ser diferencial. Y hay algo que yo lo llamo que se vuelve una barrera económica, es la de negociación de precios insuficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces la negociación está basada en negociar productos innovadores en paquete y de esa forma, pues la adopción, digamos, de productos biosimilares va a ser mucho menor. Y a nivel de barreras del sistema, aquí quiero pues colocar el ejemplo, acá estamos de diferentes regionales, pues nosotros, ¿cuáles las barreras que tenemos del sistema a nivel de adopción de biosimilares? Tenemos un sistema fragmentado. Tenemos, por ejemplo, una región donde podemos tener los prestadores que tienen PGPs o tienen pagos globales prospectivos, tienen atención integral, que son farma, de gestores farmacoterapéuticos, pero hay regiones donde nosotros no tenemos ese tipo, digamos, de gestión integral al paciente. Entonces, si no hay una gestión de integral y tenemos un producto que tiene que tener un programa de gestión de riesgo, no es lo mismo yo, por ejemplo, el proceso que yo voy a tener a nivel de la negociación que puedo tener en una ciudad donde hay un prestador que tenga un sistema, un modelo de atención integral, hacerlo, por ejemplo, en una ciudad donde no hay un modelo de atención integral. Y digamos, por ejemplo, este tipo de productos, pues en su mayoría son de aplicación supervisada, aplicación subcutánea, aplicación intravenosa. Entonces, cuando hay ese tipo de barreras y digamos, por ejemplo, no hay un correcto sistema, pues sencillamente no permita que los biosimilares ingresen a los mercados y sean accesibles a los pacientes. Y hay algo que pasa que igualmente para nadie es un secreto, que si bien los biosimilares, igual que los biológicos, nosotros tenemos procesos administrativos de autorización por el costo del producto. Y algo que está pasando actualmente es las diferencias entre las EPS. Hay EPS que tienen un mayor número de pacientes que muchas veces cuando se van a hacer este tipo de negociaciones y negociaciones a nivel de, digamos, de ingresar el producto, pues es mucho más, es diferente como yo negocio con una aseguradora, como negocio con el otro. Y hay algo que pasa que se vuelve una barrera también para el sistema, es que, por ejemplo, a nivel de las diferencias entre las EPS, hay EPS que tienen modelos de gestión, tienen prestadores que tienen modelos de gestión integral y se desentienden de la selección de los productos y le dan esa decisión al prestador.
Y hay otros que, por ejemplo, tienen limitaciones en la contratación y comienzan a hacer algo que se llama, por ejemplo, no vamos a utilizar más cantidad de este producto por los costos que pueda ser asociado. Entonces, eso que termina limitando el acceso de los productos a los pacientes. Y estas, acá me voy a detener muy de manera categórica porque son las que más impactan actualmente en el sistema sanitario en Colombia, que son las barreras de carácter clínico, donde nosotros, primero, hay una desconfianza en el biosimilar. Y digamos, en mi experiencia lo he visto en algunas interacciones con, ya sea con profesionales, tanto con médicos como con farmacéuticos, y es la desconfianza que tenemos hacia el desarrollo de biosimilares, porque pues si son productos innovadores, pues la primera es, venga, si usted es el mismo que el innovador, pero usted tiene las mismas indicaciones porque usted no tiene los mismos estudios. Entonces, o sea, es el primero que hay algún concepto que se llama extrapolación de indicaciones. Si el innovador tiene dos indicaciones y yo tengo la misma estructura química y tengo un estudio clínico en un diagnóstico, yo puedo decir que deberían aprobarme las tres indicaciones, entonces eso no debería generar que yo diga, venga, no solo lo va a utilizar en la indicación donde tiene estudios clínicos. Algo que pasa alrededor del país, digamos, para nadie es un secreto que no todas las regiones en el país tienen acceso a profesionales especializados en el uso de anticuerpos monoclonales ni de químicos farmacéuticos. Entonces, muchas veces las decisiones son por profesionales de salud que no tienen conocimiento a nivel de temas de biosimilares. Y este, que es el que más golpea, y pues hay data que muestra que hay resistencia al cambio de los productos innovadores. ¿Y cuál es el argumento clínico? No, pero si yo tengo un paciente que llevo 10 años tratándolo con un producto y que vale, lo va a colocar en dólares para no llamar la atención, $300, y lo llevo tratando 10 años, ¿por qué lo va a cambiar por un producto que puede llegar a valer $60? Porque el objetivo de un biosimilar es valer mucho menos que el innovador. Y algo, pues, que acá también impacta a nivel de carácter clínico, es la influencia en la industria farmacéutica, pues hay influencia perversa. Entonces se dice, venga, no, si va a utilizar un producto, ¿usted por qué va a ponerse a experimentar con el paciente si usted puede continuar con el producto innovador? Y este, pues nos cae, es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad de ir a otros países donde hablamos de temas de intercambio y uso de biosimilares, y acá hay algo que nos parece, que a pesar de que nosotros tenemos experiencia en Colombia, acá nosotros tenemos diferentes geografías. Entonces, por ejemplo, la cadena de frío, eso se vuelve un reto, por ejemplo, a nivel de la disponibilidad del producto, que era algo que mencionaba César en su intervención. La distribución de la cadena de frío muchas veces se vuelve un limitante para la adopción de un producto biológico o un biosimilar, y la disponibilidad que pueda tener en regiones. Les voy a dar el caso. Yo tuve una experiencia antes de trabajar en este laboratorio donde nosotros teníamos que enviar un producto, un anticuerpo monoclonal, y el centro de salud, el centro donde se realizaba la atención sanitaria, se tenía que llegar por medio de chalupa. Entonces, pues llegar a eso y garantizar la cadena de frío se volvió un riesgo para el laboratorio y también para al momento del uso del paciente. Y los temas de problemas de abastecimiento, porque algo que pasa para nadie es un secreto, el tema del desarrollo de productos biológicos también depende de las decisiones que se tienen de las casas matrices. Entonces también, si hay una sobreuso de un producto biológico, pues muchas veces puede desencadenar que productos generen desabastecimiento. Pues realmente en biológicos no pasa, pero se vuelve una barrera de disponibilidad. Y algo que si bien yo lo coloco acá, son intervenciones que también se hacen como desde la función de farmacéutico en un servicio farmacéutico. A veces la gestión ineficiente de inventarios, porque estos son productos que tienen cadena de frío. Cualquier modificación que nosotros tengamos, pues va a terminar afectando el acceso al paciente. ¿Y qué impacto tenemos asociado a todas estas cuatro barreras? Pues primero vamos a tener inequidad de acceso. ¿Por qué vamos a tener inequidad en acceso? Si yo llego y no considero que el producto biosimilar es seguro, pues sencillamente menos personas van a acceder al biosimilar. Si yo continúe con los productos innovadores, pues el costo va a seguir siendo alto. Entonces, a mayor costos, acuérdense que es como tener una alcancía. Si yo tengo una alcancía con un dinero, pues yo voy a utilizar el dinero. Si yo sigo utilizando productos innovadores, pues realmente yo limito, porque yo voy a tener los mismos pacientes prevalentes, y en el caso de los incidentes puede que yo no los beneficie del acceso a una terapia biológica. ¿Y qué pasa? Si yo no permito que el biosimilar
siempre va a incrementar el gasto en salud, porque la innovación, como ustedes se dieron cuenta en la diapositiva donde les colocaba el desarrollo de anticuerpos, la innovación lleva a aumentos en el costo. ¿Y qué barreras tenemos? Que si, por ejemplo, no hay confianza clínica, pues va a haber un uso limitado de biosimilares. Y algo que pasa es que finalmente, sí, igual que nos pasó con los genéricos, ¿cómo convencimos a utilizar a genéricos? En el tema estamos ya en el punto de cómo convencer. ¿Por qué utilizar un biosimilar? Porque finalmente genera presión financiera sobre el sistema. Si yo no utilizo una alternativa terapéutica que tiene el mismo desenlace en salud, pues voy a seguir utilizando una que es más costosa. ¿Y eso qué se traduce? En que va a seguir ejerciendo presión financiera, porque digamos, por ejemplo, los productos innovadores van a seguir estando en el mercado y van a seguir asistiendo en el sistema sanitario. Qué pena. Y acá, ¿cuál es el impacto real de los biosimilares? Y esto es lo que quiero que se lleven. Los biosimilares mejoran el acceso de los pacientes, brindan opciones de tratamiento más asequibles y fomenta la innovación. Y siempre que coloco esto en las conferencias, cuando hago estas interacciones en otros lugares, me dicen, pero ¿por qué hablas de la innovación? Porque los biosimilares ofrecen opciones adicionales para proveedores de servicios de salud. Los programas de desarrollo de biosimilares propician ahorros sin comprometer calidad. Y los biosimilares incrementan el acceso a terapias biológicas. ¿Y por qué fomentan la innovación? Porque inmediatamente ingresan los biosimilares, los laboratorios innovadores ya no se preocupan por comenzar a generar nuevos productos de innovación y se olvidan de estos productos. Es una competencia sana. ¿Y cuáles son las sugerencias a nivel de políticas públicas? Entonces, estas son 5. Primero, debe existir incentivos económicos en otros países alrededor del mundo. Hay incentivos económicos por el uso de biosimilares. En Colombia no existen incentivos económicos. En otros países tenemos vías de intercambiabilidad y switch. Cuando me refiero a intercambiabilidad, y eso se los dejo como en los que participan en comités, intercambiabilidad es cuando se obliga. ¿Listo? O sea, la intercambiabilidad es decir, se va a cambiar el producto innovador al producto biosimilar. Mientras que el switch es una decisión clínica en la práctica médica, donde el médico dice, venga, yo sí voy a hacer el intercambio, interviene, pero actualmente la mayor parte de la adopción de biosimilares en Colombia se da por temas de intercambiabilidad, donde los prestadores o aseguradores dicen, venga, sencillamente vamos a hacer el cambio. Y hay políticas que deberían existir a nivel de políticas públicas, que lo primero que se debería utilizar cuando llega una terapia, sea la que sea, debería ser primero el biosimilar. Esto pasa, por ejemplo, en Canadá y en España. Inmediatamente pasa aparece el biosimilar y desaparece la protección de la propiedad intelectual de innovadores, de los productos de innovación. Inmediatamente todos los pacientes e incidentes comienzan a ser tratados con el producto biosimilar. Y otra sugerencia a nivel de políticas públicas es que debe existir un reliance regulatorio para los biosimilares. No nos podemos demorar de 2 a 3 años aprobando productos biosimilares que hayan sido aprobados en menos en agencias de referencia. ¿Y eso qué traduce? Que los ahorros que yo pude haber tenido en un año, los estoy teniendo 2 años después y luego me toca comenzar a romper las barreras de acceso a nivel de clínicas. Y algo que mencionaba, se tiene que seguir trabajando en el tema porque los biológicos o biosimilares deben ser producidos localmente y debe haber transferencia tecnológica. ¿Por qué lo menciono? Porque esa es la forma que haya ahorros y podamos mantener un sistema sanitario. Y algunas experiencias internacionales que les querían traer, por ejemplo, en Europa hay una guía informativa que desarrollaron químicos farmacéuticos profesionales sanitarios para la adopción de biosimilares, donde les informaba, venga, porque usted tiene que tener la tranquilidad. Y estos fueron iniciativas que vinieron desde organismos gubernamentales. Y adicionalmente acá hay un artículo donde ustedes se pueden dar cuenta que el ahorro derivado de la comercialización de biosimilares en España entre 2020 a 2023 ha sido de 5.803 millones para el sistema de salud. Entonces, ya existen experiencias y ya hay oportunidades de ahorro asociado al uso de biosimilares. Y acá quiero cerrar con esto. Cuando estaba haciendo esta diapositiva, yo decía, venga, pero ¿cuál es el rol del químico farmacéutico en la adopción de biosimilares? Y acá me preguntaba, en las experiencias que yo he tenido interactuando como con químicos farmacéuticos colombianos, como con químicos farmacéuticos de otros países, lo principal es creer que los biosimilares llegan primero para garantizar acceso
Y segundo, si ya tienen evidencia clínica en otros mercados y tienen evidencia clínica de aprobación de anterioridad de referencia, pues yo debería tener la tranquilidad de que ingrese un biosimilar sea utilizado en un paciente. ¿Qué más rol tenemos? Cuando, por ejemplo, hemos tenido la interacción, cuando se va a ingresar cualquier biosimilar a cualquier asegurador hospital, el primero que hace la revisión técnica, ¿quién es? Es el farmacéutico, donde el farmacéutico revisa estudios clínicos, revisa registro sanitario, revisa cuál es la ruta de aprobación, revisa los estudios clínicos, revisa la caracterización analítica, revisa. Entonces se vuelve en el pilar fundamental. Si es del químico farmacéutico hay una concepción de que el biosimilar va a ser de calidad y va a garantizar la seguridad y eficacia del producto, pues ¿qué va a pasar con las siguientes personas de la cadena? Pues van a tener la tranquilidad de adoptarlo. ¿Qué otro rol tiene el químico farmacéutico? Generar adopción. Nosotros somos parte del sistema sanitario y como parte del sistema sanitario nosotros tenemos que buscar soluciones para que nuestro sistema de salud pueda mantenerse en el tiempo, porque de lo contrario, si seguimos utilizando productos que siguen costando alto, pues sencillamente pues no va a haber nunca ahorro para un sistema sanitario y es lo mismo que pasa con los medicamentos genéricos. Algo adicional, por ejemplo, a nivel de intercambiabilidad, ¿qué es lo que genera ahorros a los sistemas sanitarios en el mundo? Cuando yo tengo un producto innovador, sea marca o que usted lo llamen de marca, los pacientes prevalentes son los que deben generarse intercambio del biosimilar, porque muchas veces, ¿cuál es el rol que tiene el farmacéutico? Yo utilizo el biosimilar, pero solo en los pacientes naïf, solo en los pacientes incidentes. Eso no genera ahorros en el sistema. Lo que genera ahorros en el sistema es que yo trate a los pacientes que vienen prevalentes. Ese es el rol que nosotros y la discusión que se tiene que hacer desde como químicos farmacéuticos. Entonces, pues les comparto si tienen alguna pregunta. Y esta era la exposición. Les agradezco mucho su espacio, estar conectados. Excelente, Diego. Muchísimas gracias y felicitaciones por la claridad conceptual y el manejo y dominio del tema, sin lugar a duda. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia en este tema. Tenemos una manito levantada. Ah, la doctora Ángela Caro. Ángela, por favor, adelante, puedes abrir micrófono y luego leo una pregunta que veo en el chat. Ángela, por favor. Hola, hola, qué alegría poder compartir en este espacio. Dieguito, muchísimas gracias, súper interesante. Solo que me llamó la atención que no hablaras en los roles en el tema, pues mi tema, la Ay, sí, farmacovigilancia. sí, Eh, Ángela, quería, te voy a hablar. quería Listo, dale, que te discúlpame, si tienes toda la razón. Tienes toda la No, es que razón. quería preguntarte, porque obviamente que en el ambiente clínico, en el ambiente de atención farmacéutica y de seguimiento farmacoterapéutico, surgen mucho las dudas cuando dan ese tema de intercambiabilidad, si es que se da de una manera, como tú lo decías, organizada o es como pensada, decidida, o del switch, como lo planteabas. En todo caso, está todo el tema de la farmacovigilancia activa y del seguimiento. Entonces, la pregunta realmente que te tenía es si tú conoces de experiencias de farmacovigilancia activa, realmente farmacovigilancia activa, seguimiento, monitoreo de los pacientes en Colombia o en otros países, donde se garantice que realmente tanto la efectividad como la seguridad del biosimilar es lo que se espera cuando se hace o cuando se inicia la terapia simplemente o cuando se hace algún cambio por intercambiabilidad o por switch. Porque, pues, evidentemente es uno de los roles que yo creo que el farmacéutico debería ser pues, champion ahí en ese tema. Entonces, eso te quería preguntar, mi Dieguito. Muchas gracias y excelente exposición, como siempre. Ángela, me encanta esa pregunta porque creo que sí tienes toda la razón y creo que eso es una de las principales cosas que más se hace el seguimiento y que yo quiero resaltar a la labor de que yo he tenido la experiencia de interactuar con diferentes químicos farmacéuticos que hacen seguimiento farmacoterapéutico en Colombia y puedo decir que el seguimiento farmacoterapéutico a nivel de biosimilares es demasiado exigente. O sea, es exigente porque los planes de gestión de riesgo, primero, pues les voy a contar mi experiencia. El plan de gestión de riesgo es evaluado a nivel global y luego se desencadena acá y muchas veces el plan de gestión de riesgo que se evalúa acá en Colombia es mucho más retador que el global.
en algunos casos y en algunas compañías. Entonces, por ejemplo, ¿qué experiencia he tenido? Yo te puedo contar la experiencia en Colombia. Hay prestadores, gestores farmacoterapéuticos liderados por algunos farmacéuticos que están acá, farmacovigilantes, les digo yo, que te retan así y te dicen, venga, tu plan de gestión de riesgo hice esto y te hacen el seguimiento y te hacen presentarles el plan de gestión de riesgo. He tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, Ángela, que he desarrollado internamente. Sí hay algunos que me retan, por ejemplo, a hacer modelos de riesgo compartido. No les gusta mucho, pero sí nos hemos llevado a hacer eso, que es, por ejemplo, el desenlace en salud es tal. Entonces, ¿cuáles son los desenlaces en salud que me miden a mí? No eficacia, Ángela. Lo interesante es que no te hablan de eficacia, de efectividad, no te hablan de eso, te hablan de reacciones adversas. Realmente, cuando tú haces el proceso de intercambiabilidad, ¿cuántas reacciones adversas haces? Y te las clasifican. Y muchas veces la decisión puede ser, en el tema de Switch, viene algo que no mencioné y me pido excusas, es si yo como farmacéutico y estoy con la jefe de enfermería no le doy seguridad al paciente del proceso de intercambio, el paciente va a hacer algo que se llama efecto nocebo y ahí se quedó toda la investigación y todo. Entonces sí pasa. Pero si frente a la experiencia que te digo, yo sí he tenido y farmacéuticos me han planteado y me dicen, Diego, venga, vamos a hacer un modelo de riesgo compartido. Yo, listo, vamos a desenlaces en salud. No, me dicen, no, señor, nos vamos por desenlace en reacciones adversas. Y yo quedo, y ahí es la experticia. Yo creo que si yo voy a ver el tema de farmacovigilancia activa, yo creo que en Colombia es uno de los países que a mi modo de ver y lo que yo conozco hay mayor farmacovigilancia activa y lo hacen en biosimilares, lo hacen en biológicos. Creo que las conversaciones más retadoras que yo he tenido, tanto así que yo me he llevado, bueno, eso no lo debería decir, pero me he llevado a algunos farmacéuticos que tienen experiencia acá a interactuar, por ejemplo, en Centroamérica. En Centroamérica, si yo me comparo, Colombia es un país que hace adopción de biosimilares. Centroamérica no lo hace y no lo hace y son sistemas sanitarios que terminan impactando y no terminan garantizando acceso. Entonces ahí es un llamado que nosotros sigamos transmitiendo esas intercambiabilidad, esos eventos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en el evento de farmacovigilancia y una de las conversaciones que teníamos en su momento que hicimos, se me fue, ISOP, que nosotros hicimos en Cartagena, llegamos a una mesa y algo que me parecía interesante es que nosotros como farmacéuticos retamos realmente. Y yo les decía, venga, ¿por qué retan tanto a las compañías de biosimilares? Y nos retan, o sea, tienen más miedo de utilizar un biosimilar que utilizar un producto innovador. Pues yo digo, y yo una vez me decía, bueno, esto es que si mi esposa me escucha se va a reír, porque una vez me decía, Diego, ¿tú por qué utilizarías un biosimilar? Y yo le dije, pues yo me vacuné. Y yo le me Ajá, vacuné claro. con COVID. Entonces yo le digo, el biosimilar llevamos 10 años en el mercado, ¿yo por qué no lo voy a hacer? O sea, entonces son esos retos. Pero sí, Ángela, y creo que algo que pasa, por ejemplo, en España, el que toma la decisión, allá es un proceso de intercambiabilidad, no es switch, pero el que toma la decisión del proceso muchas veces es el farmacéutico. Pero al que llegan y le dicen, venga, los desenlaces en salud y el seguimiento se reúne el médico tratante al clinimetrial. En Colombia sí ha habido cambios donde hay malas experiencias, pero muchas veces las malas experiencias son asociadas al efecto nocebo, que es que el profesional sanitario no le garantice y le dé la tranquilidad al paciente. Pero si tú me dices esa experiencia, yo creo que Colombia tiene que compartirle experiencias a otros países. O sea, lo que yo he visto es retado, porque en otros países sencillamente hacen el intercambio y reacciones adversas, sí encuentran, pero la farmacovigilancia activa de algunas instituciones gestores farmacoterapéuticos en Colombia son líderes. O sea, yo me sorprendo. La persona de farmacovigilancia de la empresa a veces me dice, Diego, a ti te reportan. No, acá reportan, pero yo creo que es un trabajo que va desde la academia. O sea, yo sí tengo que reconocer eso. Y, por ejemplo, tuve la experiencia en Alemania, que he tenido la experiencia. Allá, por ejemplo, el farmacéutico también acompaña el proceso de intercambio. Bueno, allá lo hice en Swiss porque el farmacéutico también tiene cierta connotación de poder tomar decisión. Pero finalmente, la farmacovigilancia activa, yo creo que se debe hacer, sea innovador, sea biosimilar, debe ser siempre. Entonces yo te diría, tenemos que seguir compartiendo la experiencia colombiana porque realmente es retadora. A mí me dicen, Diego, pero ¿por qué te están pidiendo el PGR y por qué te piden de PGR tener el programa de pacientes y acompañar el programa de pacientes? Y a eso sí yo digo, Dios mío, nunca me han pedido tanto en otros mercados. Entonces yo creo que sería un caso interesante. De acuerdo contigo, mil y mil gracias por tu explicación, completamente de acuerdo contigo. Y la reflexión que me queda es tenemos que invitar a los colegas a publicar.
porque son informaciones supremamente valiosas que no entran en el ámbito académico porque no se muestran, porque no se publican. Pues obviamente comparto mucho contigo, Colombia ha tenido un avance gigante en farmacovigilancia y eso nos da una fortaleza grande frente a la seguridad que podemos brindarles a los pacientes. Entonces, obviamente, aquí como expresidente de la Asociación de Farmacovigilancia de Colombia y de la Global, mi invitación sí sería, si conoces esas experiencias, que nos los remitas pues a las dos asociaciones y que podamos construir como toda esa experiencia colombiana que es de mostrar, de resaltar y de compartir con el mundo. Muchas gracias, Y, Dieguito. Sí, muchas gracias, Ángela. Y creo que donde más se han hecho modelos de riesgo compartido, sí, es que hacer un modelo de riesgo compartido en un innovador, pues yo a veces cuestiono a mis compañeros de acceso. Yo les digo, pues sí, pero cuando tú lo haces con un biosimilar que ya sabes que está bien y tú te retas y te lo miden. Por ejemplo, yo he tenido experiencia, Yasmina, en Valle, he tenido experiencia, por ejemplo, en Antioquia, en la costa, entonces yo digo, venga, y creo, y conozco colegas, es que si yo me los encuentro en las conversaciones, esos son los que te retan, entonces creo que sí, y me encanta, por ejemplo, a mí me encanta ir, por ejemplo, que trasladar ese conocimiento, por ejemplo, a Centroamérica es un reto, y nosotros, por ejemplo, en México uno los ve súper avanzados, Argentina, lo mismo, pero entonces yo digo, venga, acá nosotros somos tan papistas que a veces a mí me dicen mis propios colegas, me dicen, Diego, tú ya no eres coefi, y yo no, 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 nunca me van a quitar ese ADN, pero sí es algo, me dicen, usted es comercial, y yo digo, no, no, yo no soy, yo genero No. acceso, para mí el acceso es garantizar al paciente, tu rol es garantizar que ese medicamento que yo estoy negociando o estoy, le sirva al paciente. Entonces, pues eso es como mi mensaje, Ángela, claro que sí, inclusive nosotros sacamos un artículo que nosotros publicamos en el Congreso con una colega recién salida y yo decía, venga, veamos por qué ese concepto de que la farmacovigilancia, para mí la farmacovigilancia, no soy el farmacovigilante, pero debe ser activa en todo, o sea, en todo. ¿De acuerdo? El Muy Ujú. problema son bien. recursos, pero claramente debería ser así en cada cambio, en cada novedad, debería ser así. Mil gracias, mi Muy Dieguito. bien. Sí. Excelente. Muchísimas gracias, Ángela, por tu participación y muy importante ese llamado a que publiquemos. Yo creo que en el país hay muchísimos colegas con talentos y experticia que es necesario que publiquen lo que hacen y de esa manera se fortalece toda esta red de conocimiento en el ámbito farmacéutico. Diego, hay varias preguntitas acá en el chat y voy a proceder a dar la lectura de una en el chat y luego le doy la palabra a Angélica Pula. Acá tenemos, la doctora Lida te da las felicitaciones, dice que excelente, gracias por la conferencia y pregunta, ¿cuál sería el principal reto para un país como Colombia en la adopción de nuevos biosimilares dentro de nuestro contexto regulatorio? Mira, esa pregunta me encanta porque yo tengo un compañero de regulatorios en las compañías que he trabajado, yo siempre le digo, mira, para mí la primera ¿qué deberíamos hacer? Favorecer la aprobación temprana de este tipo de productos, No porque si lo he no, tú te vas a visto. Yo demorar con tengo el una con tiempo la firma de a ella nivel del y la ingreso del firmo. producto ¿Quién? biológico. Y Yasmín, ¿me la Creo que puedes volver podría a leer? repetir, además Qué él pena, hizo es la que no primera. la perdí. Ok. ¿Dónde estaba? Qué pena, la colega que preguntó. Ya. Mira, la opción de nuevos biosimilares es eso. Entonces, primero, los periodos de aprobación son largos. O sea, mira, te voy a comentar, por ejemplo, un biosimilar en Europa se demora de 8 a 9 meses. Acá son 22. Entonces ya te vas a demorar en la opción de un biosimilar, porque a opción me refiero a cogerlo, o sea, a ingresar al mercado, que yo tenga la aprobación INVIMA, porque sin la aprobación INVIMA no lo va a hacer. En nuestro contexto regulatorio, esa es la primera. Ahora, ¿qué es lo segundo? Cuando tú entras, por ejemplo, llega el primer biosimilar, primero convencer a la parte técnica, científica y clínica que el biosimilar sirve y que va a ser útil. Entonces ese es el principal reto. Por ejemplo, a mí me toca, en las conversaciones a veces me toca, venga,
Esta es la caracterización analítica y te pide la caracterización. Entonces dicen, no, a mí me da miedo utilizar el producto, entonces solo lo va a utilizar en pacientes incidentes porque pues es la primera vez, es como si fuera un producto nuevo. Entonces, ¿qué genera la mayor adopción? Cuando yo hablo de adopción es tener mayor número tener toda la población que tiene el medicamento, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo de 100 pacientes que venían tratados con un anticuerpo X, y yo digo, venga, esos tienen tal diagnóstico, solo vas a utilizar los nuevos pacientes que tengan ese diagnóstico, ya se vuelve una barrera. Y eso es lo que pasa actualmente en el mercado. Entonces te dicen, venga, sí vamos a utilizar biosimilares, pero son de los pacientes nuevos o los pacientes incidentes. Y los prevalentes no, porque es que a mí me da miedo que cuando yo cambie el producto, pues va a haber temas de inmunogenicidad y eso. Entonces ese se vuelve una barrera de opción. Te voy a dar, por ejemplo, el caso. Y acá aprovecho que hay hartos farmacéuticos hospitalarios y les pido excusas si me refiero a un término no técnico. No es lo mismo garantizar, por ejemplo, un paciente que vaya a utilizar un producto subcutáneo que él lo ve a uno intravenoso. Al intravenoso él no va a ver qué producto le están colocando. Entonces él no va a tener esa resistencia al cambio. Pero, por ejemplo, si yo veo en el caso, por ejemplo, si nos pasa con los medicamentos genéricos, y les voy a dar el caso digamos, por ejemplo, de familiares que les cambian la marca del antihipertensivo, inmediatamente me dicen, Diego, tú eres el farmacéutico, ¿por qué me cambiaron de producto? Yo le digo, tranquilo, es el mismo medicamento, la misma, o sea, para mí es lo mismo a nivel de principio activo. A nivel de biosimilar, el LIDA es mucho más complejo porque te dicen, venga, pues que es otro producto, que es que si se llamaba Pepito el anterior y ahora se llama Juanito, entonces Juanito tiene que ser diferente. Entonces ahí mismo se vuelve una barrera porque no le permiten al biosimilar entrar directamente y completar, o sea, quitar todo. Entonces la primera barrera de adopción es que tú te vas a demorar. Yo tenía una gráfica, sino que no la coloqué, por ejemplo, en el caso de intravenosos, la opción es rápida, llega a ser del 60% en el primer año. Si yo comparo de intercambiabilidad de subcutáneo, puede ser del 15%. Entonces yo me estoy demorando 5 años en hacer una opción, entonces realmente el ahorro no se va a dar. Y el sistema sanitario sigue utilizando el innovador, sigue utilizando el innovador. ¿Qué pasó? Y hay modelos, hay un profesor que es el profesor Rossi, el que trabaja en la Javeriana, él hace unos análisis de impacto presupuestal. Yo he tenido la oportunidad de hacer 2 análisis de impacto presupuestal en la adopción de biosimilar. Si nosotros aprobáramos algunos biosimilares un año antes, hay un ahorro mayor, pero hay la primera barrera. Si no lo apruebo antes, no accedo. Si yo me demoro en hacer intercambio, pues no va a haber ahorros. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y algo que yo creo que en nuestro contexto regulatorio debe haber normativa para acelerar tanto un genérico como un biosimilar y que la aprobación sea rápida. Si ya lo aprobaron en FDA y EMA, ¿por qué me va a demorar 24, 20, 34 meses en aprobarlo? O sea, no es lógico, ¿sí? Y yo lo que estoy limitando es que no ingresen mercados biosimilares a Colombia, es lo mismo que un medicamento genérico. Y hay otro contexto regulatorio. Hay otros países que tienen, por ejemplo, guías de intercambiabilidad. Entonces le dicen a uno, venga, este es el protocolo, deberías utilizar el producto biosimilar de primera medida. Entonces, cualquiera es de primera medida. Por ejemplo, la comunidad en Ontario, Canadá, inmediatamente sale el biosimilar, todos los pacientes les notifican, hay una educación sanitaria, les dicen a partir de tal fecha ya no se les va a entregar tal producto y educan al paciente. Eso en Colombia no pasa porque es un tema de política pública, ¿sí? Eso yo creo que es el contexto regulatorio, nos demoramos mucho. Igual le pasa a los de Sintes, pero si tú ya tienes un producto que te va a generar ahorros, imagínate, si en este momento, y ahí es una pregunta como para que la lleven a la casa, si nos dijeran a todos, venga, el mercado colombiano estamos mal en el sistema de salud, ¿no es cierto? Y no hay dinero supuestamente, o no hay dinero, porque pues, y saliera el primer biosimilar de pembrolizumab. Por ejemplo, el primer biosimilar de pembrolizumab llegó a Argentina y ya le quitó el mercado a la mayor parte o sea, al innovador. Inmediatamente lo adoptaron, porque eso genera ahorros. Entonces, eso yo creo que es la primera pregunta. Y qué pena la demora. Tranquilo, Diego. Acá, bueno, sigue Angélica Pula, por favor, puedes abrir el micrófono y formular tu pregunta. Hola, buenas noches. Diego, muchas gracias por abrir esta charla, está muy interesante. Yo tenía una pregunta en el chat, pero me salí y se me borró. Pero era básicamente que, sí, y creo que lo acabas de decir, sí, estaba sugiriendo que
que era una barrera regulatoria no tener guías de intercambiabilidad, porque pues en Porque, principio eso no debería ser no es una barrera regulatoria, porque fijémonos que para la aprobación de un biosimilar no te están diciendo que tiene que ser un estudio de intercambiabilidad o un estudio de no inferioridad, sino que simplemente tú presentas tus estudios de comparación cabeza a cabeza y ya. Angélica, me gustaría que tú estuvieras en todos los cortes donde a veces te lo piden. Imagínate, tú tienes, así tú lo dijiste, yo cuando se presenta un estudio de un biosimilar, tú tienes que tener un estudio de muestras de intercambiabilidad. ¿No es cierto? Para mí debería ser suficiente. Y a veces te dicen, no, pero no, si hay una guía que te obliga, esto es lo que hay, sencillamente ya pasa. Y eso es lo que han venido a hacer. Es que la guía de intercambiabilidad se refiere más como a la parte de educación sanitaria del profesional, porque así como en Colombia no se demora la intercambiabilidad, realmente, es que la intercambiabilidad, el switch realmente, porque el switch no prefieren hacer intercambiabilidad que sea un mandato, ¿sí? Entonces, digamos, en otros países, cuando hay esa guía, les obliga, ¿sí? Pero Ah, ok. yo estoy Sí, de porque acuerdo para mí, contigo. digamos que para mí, como regulatoria que soy, pues esa tarea es de acceso. Es de Sí, acceso, como, exacto. mire, yo ya lo presenté al INVIMA, me lo aprobaron, tengo este Mira, estudio de intercambiabilidad y ya, mira, defiéndase, llego allá con el es, acceso. por eso te amaría que tú estuvieras y con los regulatorios me entiendo mucho, pero cuando llega, por ejemplo, el tema de tú irte a la parte clínica y decirle, venga, te voy a dar el caso. Bueno, espero que no haya nadie de ese prestador. Llegan y me dicen, Diego, yo hoy hago toda la intervención, hago el acceso, ingreso a la corte, ¿sí o no? Primero me van a pedir la documentación técnica, me piden un estudio publicado con población y tiene cuatro barreras multicéntrico como sea. Y como decía Ángela, el desenlace va a ser clínico y en seguridad. Y hay brazos que dicen, ¿qué pasa si yo cambio el producto y hago switch? No pasa nada porque eso lo obliga a FDA y EMA. EMA. Y en el caso de FDA, si tú no presentas ese estudio, no te dan la categoría de intercambiable. ¿Sí? Entonces, el problema no es de acceso, el problema es de quién te recibe y te comienza a pedir, ¿sí? Y eso ha pasado en todos los países del mundo, porque siempre va a haber un tema de que no, que es que no es seguro, que no es eficaz. Entonces, por eso hablo de eso, Angélica, pero me encantaría, y por eso cuando los regulatorios me dicen, Diego, y yo digo, Dios mío, mira, me ha tocado llevar farmacéuticos, enfermeras, especialistas en inmunes para decirles, venga, no pasa nada, Sí, pero pero me pasa. refiero a que no es una barrera regulatoria, sino o de que nos creamos las guías nosotros como farmacéuticos o más allá de que esperemos a que el Ministerio de Salud, que es quien expide las normas, la regule. Y lo Pero otro, mira que, por ejemplo, apoyando la señor. en otros países No existe. respondía nada. Entonces, por eso lo menciono. Si ya existe en otros países, ya hay experiencia que lo haga. Sí, sí, Y claro. eso te obliga. O sea, te dice, te obliga. Por ejemplo, hay uno que se llama First Biosimilar. Primero va el biosimilar. Por encima de todo. Ah, no, es que autonomía médica. No. Primero va eso porque genera ahorros y para mí el impacto. Entonces, a veces eso, cuando viene una política pública, te obliga, ¿sí? Mientras Ujú. que cuando es una institucional pasa lo que es que esta conversación me recuerda mucho con mi regulatoria. Siempre me pregunta eso, Diego, ¿por qué tú dices eso y eso? Y yo le digo, por sencillo, porque es que si yo no tengo algo en un documento que vaya al ministerio, nadie lo va a obligar. Entonces, por eso digo que se vuelve, si existiera eso, le permite a uno, ¿sí? Tener una herramienta para generar acceso, porque el acceso no es únicamente codificar el producto. ¿No? Ujú. Entonces, por eso Sí, lo coloca. Pero si quieres, Angélica, luego te comparto esas guías y de una, y guías sí, porque es institucionales. que Pues, nosotros en algún punto, Señores, eh, listo. lo que pasa es que hay Da- otras preguntas en el chat para darle oportunidad a los demás Ay, colegas. sí, discúlpame. Oh, tranquilo, Diego, es cuestión de manejo. Entonces, y el- acá tenemos una pregunta de Vladimir Manrique que te da el siguiente contexto. Aparte de agradecer por el espacio, te dice, a nivel regulatorio, en las exclusiones de la ley estatutaria en salud, considera que coexisten unas barreras regulatorias que impactan dos aspectos relevantes del uso de biosimilares. Estos aspectos son económicos, porque no son financiados con recursos públicos
y clínicos porque el médico tendría la incertidumbre de la indicación INVIMA del innovador versus biosimilar. ¿Qué alternativas consideras que se podrían implementar para resolver este aspecto de manera concreta? Bueno, algo que ha pasado, digamos, por ejemplo, yo te voy a dar la experiencia, Vladimir, de algunos países, es el pago por incentivos. Entonces, realmente yo llego, utilizo el biosimilar y si hay un desenlace clínico de mejora o mantenimiento, yo le pago y comienzo a generar ahorros. Y el tema de la incertidumbre médica, yo creo que las autoridades regulatorias pues generan, si hay una aprobación de una autoridad como FDA o EMA, mm, eh, ¿por qué yo debería dudar de esa decisión? ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la primera. Primero yo lo colocaba pagar por incentivos en salud. En el nivel de biosimilares pasa, incentivos en países te pagan por incentivos en salud y te dicen, venga, mayor adopción, mayor recursos yo te doy, ¿sí? Es que eso libera recursos finalmente. Vladimir, es que nosotros deberíamos tener el concepto que si llega, es lo mismo que pasó con el genérico. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos utilizando los productos, no, los productos de marca y no fueran los genéricos? ¿Listo? Y Acá hay una nota de agradecimiento de Olga. Muchas gracias, Diego, por tu respuesta. Hay una nota de agradecimiento de Olga Lucía Cadena. Bueno, venía en excelente exposición, muy didáctico. Felicitaciones de parte del doctor Lemaitre, nuestro presidente honorario. Un saludo y abrazo para él. Lida te da las gracias. Angélica, pues ya formuló su inquietud a viva voz hace un rato. Y a ver si rodé bien esto. Creo que listo, no habría más preguntas realmente. Vladimir tiene la mano. Ah, Vladimir, Vladimir, Hola, buenas noches. Diego, muchísimas buenas gracias por el noches. espacio. Gracias, Yasmín, también por el espacio. Diego, es que de pronto no me hice entender en la sí. pregunta y resulta que, no sé ahorita, pero recuerdo que mucho antes había un producto biológico que se utilizaba en la indicación de, digamos, ese producto innovador tenía una indicación adicional a la del biosimilar. Entonces, claro, para utilizarlo en esa indicación del INVIMA, la que tenía el innovador, el biosimilar, no se podía usar por el argumento, pues primero que la ley estatutaria excluye la financiación con recursos públicos en el artículo 15, si no estoy mal, porque no tiene la indicación INVIMA relacionada. Ese sería uno. Y pues a partir de la indicación INVIMA uno llega donde los especialistas, digamos, y personal médico, y uno les dice, mira, es que es el innovador. Y entonces ellos dicen, no, pero es que la indicación INVIMA no está. De pronto ahí hay una falla, de pronto desde el punto de vista regulatorio de la persona de regulatorio que hizo el registro de esa molécula. De pronto hubo ahí como un pequeño bache que permite que el acceso sea difícil en esos casos. Gracias, Diego, por la respuesta. Mira, bueno, esa la voy a hacer rápido, Vladimir, porque digamos por eso se llama extrapolación de indicaciones. Realmente no debería ser limitante. Y inclusive, ¿qué ha pasado, Vladimir? Cuando comienzan a hacer biosimilares, bueno, eso es un hashtag para los que trabajan en laboratorios de innovación. Cuando ya aparecen los innovadores, realmente a los biosimilares, al laboratorio de innovación le deja de preocupar sacar nuevas indicaciones. Entonces, eso antes pasa, ahora no les interesa. Por ejemplo, el producto pierde y ya dejan de hacer investigación. Entonces ya se hace extrapolación, inclusive uno como biosimilar, si llegan a darle una nueva indicación el INVIMA, tú puedes llegar y solicitar esa nueva indicación, porque en el marco regulatorio colombiano te permite, y dentro del decreto del 2014 te dice, deben ser las mismas indicaciones. O sea, tú podrías llegar a darle un alcance y solicitar la esta, porque se centra mucho en la caracterización analítica y por eso hay estudios de seguridad. Y eso era algo más, Angélica, que muchas veces te retaban volviendo al tema. Por ejemplo, si yo tengo el innovador con 12 indicaciones, ¿por qué te están preguntando por qué un farmacéutico, qué pena, ahora sí voy a hablar de los colegas, por qué te pide estudios para 12 indicaciones? Y lo que dice Vladimir, si el innovador tiene 13 indicaciones, ¿qué diferenciaría el innovador del biosimilar? Nada, porque la caracterización, recordemos, ¿qué es lo que desempeña la actividad terapéutica? La estructura química, la estructura cuaternaria, eso no va a cambiar. Si yo tengo el 99% igual de una molécula, no va a cambiar. Y los excipientes puede que cambien eventos adversos, pero Entonces, dándote respuesta a eso, Vladimir, en mi experiencia, lo que yo he visto, realmente
no debería pasar y yo como laboratorio biosimilar, yo podría pedir que también me generen esa indicación. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Vladimir, por acompañarnos y participar. Igualmente, Diego, muy amable, por responder las diferentes preguntas del público que hoy nos ha acompañado en este jueves farmacéutico. En estos momentos me permito compartirles este certificado, Diego, que te estaré haciendo envío por correo electrónico para que pues lo tengas en tu haber, en el cual pues es un reconocimiento, ¿sí? Certificado de participación en Jueves Farmacéutico por su destacada participación como conferencista en nuestra sección del 19 de marzo del 2026. Reconocemos tu valioso aporte a la actualización del conocimiento en el ámbito farmacéutico. La charla Biosimilares, barrera de acceso en el sistema de salud en Colombia, para el químico farmacéutico Diego Armando Galvi Sánchez, con la firma de nuestro presidente nacional, César Moreno, la presidenta regional Valle, Daisy Navarro y mi persona, Yasmín Prieto, que coordina los jueves farmacéuticos. Entonces te lo estaré haciendo llegar, Diego. De verdad, muchísimas gracias por haber tocado este tema tan importante e interesante, sobre todo que en este país, en estos momentos, se están dando muchos proyectos alrededor de producción de productos biológicos, biosimilares, biotecnológicos, y hay muchas iniciativas, sobre todo aquí en el área de Cundinamarca, sobre este tema que apuntan a lo que tiene que ver con la soberanía farmacéutica y sanitaria del país. Entonces, señores, son las 8:10 de la noche. No veo más preguntas. A ver, acá en el chat, dos mensajes nuevos, notas de felicitaciones de parte de Patricia, de Nicolás, así como han habido notas de otros colegas. Felicitan a Diego por la charla. De verdad que ha sido muy interesante, muy clara y precisa. Y te damos las gracias, Diego, por habernos apoyado. Un saludo muy cordial de nuestra unidad regional Valle. Y no siendo más, pues feliz noche para todos. Estamos dando cierre a la sesión de este jueves farmacéutico. Nos vemos la siguiente semana. Y feliz Día del Hombre para todos. Vale, Yasmin, muchas gracias. Hasta A luego, ti. colegas, y una feliz Hasta noche. Dios los luego. bendiga. Bueno, hasta el próximo jueves farmacéutico. Que Dale, descansen. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.